Hoy día vamos en la serie del camino para acercarnos a Dios. El tema es elevemos todo pensamiento cautivo. Elevemos todo pensamiento cautivo. Cuando nos dice elevemos, nos está diciendo que deberíamos de tener nuestros pensamientos a Dios. Pero ¿qué pensamiento? Los pensamientos que están cautivos. ¿Y a qué llamamos cautivo? Cautivo es un sinónimo de prisionero. Es un sinónimo de prisionero. Eso se llama cautividad o cautivo. O sea, elevemos nuestro pensamiento que está cautivo, que está prisionero. A eso se refiere. Y lo tenemos en Romanos 8, versículo 6. Y dice la palabra así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo vamos a repetir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí nos está diciendo, porque cuando nosotros, en lugar de ocuparnos por el más se va a aclarar nuestra mente. Se aclarará nuestra mente para ir por el camino correcto. Es el suelo y la verdad, la palabra. Entonces vamos a ver lo que es cautividad. Ya hemos dicho que la cautividad es la persona, es como el que está prisionero, pero o atraído por una persona o por alguna cosa. Y puede ser físico o mental, o puede ser los dos, puede ser físico y mental, o puede ser solamente mental. Pero vamos a remontarnos al tiempo de Roma, para ver de dónde nació y cómo ha sido el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ya conocemos que es Israel por aquel entonces. Roma había conquistado a Israel. Entonces Roma por aquel entonces era el pueblo, pues el país más poderoso como lo es hoy en día Estados Unidos. Nadie se oponía a este pueblo que estaba armado con muy buenos soldados y tenían unos batallones más batallones, demasiado. Y era pues los guerreros, los hombres de guerra más pertrechados. Entonces conquistaban muchos territorios y uno de ellos fue el pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba con estos romanos? Estos romanos conquistaban un pueblo, conquistaban una nación y lo ponían como esclavo. Esclavo. Tomaban prisioneros. Eran tan crueles que a esta gente que conquistaban, ¿qué pasaba con esta gente que conquistaba? Lo crucificaban por cualquier motivo. Eran dueños de la vida de estos prisioneros. Era muy cruel. Tal es así que no solamente crucificaban, tal es así que ellos tenían la costumbre. ¿Qué costumbre tenían ellos? De la crueldad. Tomaban a un prisionero, a un cautivo, lo amarraban bien a él, al vivo, al hombre o la mujer viva, y le ponían una cuerda y a 3, 4, 5 metros lo amarraban a un muerto. Lo amarraban a un muerto y ese hombre o esa mujer tenía que caminar todos los días y dormir con ese muerto hasta que pereciere. Así era de crueles estos romanos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, a pesar de que estaba conquistado, que eran crueles el imperio romano, Roma fue benevolente, no fue tan cruel.
con el pueblo judío. No, pero en cambio con otras naciones sí lo fue, según la historia. Pero la mano de Dios no se apartó del pueblo judío. No se apartó. Por eso fue benevolente, tan benevolente era que Roma, cuando conquistó a Israel, a los judíos, nombró autoridades que romanos, no, fue autoridades el 90% del mismo pueblo judío. O sea, el pueblo judío habían sido escogidos por los romanos algunos, como dice, los franelas, los que le adulaban a los romanos, le nombraban gobernadores, reyes. Ahí tenemos pues el rey de Herodes y sus hijos. Pero fue así como se dice que el pueblo romano tuvo cautivo al pueblo de Israel. Pero lo tuvo cautivo, ojo, le tuvo cautivo físicamente y mentalmente. Pero ¿fue benevolente? Sí lo es. Sí lo fue bastante benevolente. ¿Por qué? Porque mentalmente le permitió al pueblo judío adorar a su Dios, que fue Jehová. Le permitió siempre y cuando no se vaya contra los dioses romanos. Le permitió. O sea, a pesar de que el Señor le castigó al pueblo de Israel por desobediente, por incredulidad, todavía fue piadoso al pueblo de Israel. Entonces, a eso llamamos nosotros cautivo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo judío? Jehová, el pueblo judío, mire, el pueblo judío por aquel entonces era muy desobediente. No solamente era incrédulo, a pesar que vieron los milagros de Dios todos los días. ¿Cuándo fue? Cuando el pueblo judío estuvo cautivo durante 400 años en el pueblo de la nación de egipcia. ¿Y quién lo sacó? Lo sabemos que lo sacó Moisés. Dios utilizó a Moisés para sacar de la esclavitud o de la cautividad al pueblo judío. Ya sabemos que cautividad o cautivo quiere decir, es sinónimo de prisionero. Lo sacó. O sea, el pueblo judío estuvo cautivo. Y no fue una sola vez, muchas veces. Muchas veces. ¿Y cuándo era cautivo el pueblo de Israel? Cuando ellos se volvían, se rebelaban contra Dios. Eran de servir muy dura. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Los castigaba. ¿Y cómo castigaba el Señor al pueblo judío? Fortalecía una nación y le invadía esa nación. Y a veces tuvo 20, 30 años, 40 años. Pero el pueblo egipcio, no. El pueblo egipcio, acuérdense, fue 400 años que estuvo. 400. Ahora, Babilonia, el pueblo de Babilonia también tuvo cautivo a quién? Al pueblo de Israel. Esta palabra cautivo viene a ser algo que lo toma prisionero a este pueblo, a estas personas, a estos judíos, pero lo toma pues mentalmente y físicamente. Y Babilonia lo invadió al pueblo de Israel y se lo llevaron a Babilonia. ¿Quién fue su jefe? Nabucodonosor. Y lo tuvo 70 años, menor que en el tiempo que estuvo en Egipcio. Acuérdense que cuando se lo llevó a Babilonia, ¿quién fue ahí uno de los que nosotros siempre recordamos? A Daniel.
y sus 3 amigos. Daniel, que era pues el que interpretaba los sueños. Era un buen siervo de Dios, sí. Era un buen siervo de Dios. El que sobrevivió a ¿cuántos? A 3 reinados de Babilonia. De Ciro, Nabucodonosor. Bueno, no me acuerdo el otro, pero vivió muchos años este siervo de Dios. Que estuvo cautivo, sí. Que Dios le dio poderes, sí. Interpretó los sueños. Inclusive tuvo un buen cargo como lo fue José. José fue pues fue el que estuvo un segundo del faraón, pero acá Daniel fue el gobernador, no el segundo, de Babilonia. Es así como el pueblo judío estuvo cautivo. Pero vamos a ver más adelante qué cosa es la cautividad. En estos tiempos, vamos a ver, antes de pasar a esto, qué cosa en Salmos 107. Vamos a ver qué nos dice Salmos 107, versículos del 13 al 16. La palabra de Dios dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El Señor, cuando tiene misericordia, para el Señor no hay puertas, no hay nada imposible para dejarlo libre a la persona. No solamente físicamente, sino también mentalmente. Por eso dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, cada vez que el pueblo de Israel, cuando estaban cautivos, estaban presos, pasaron muchos años, sufrieron por las aflicciones que tenían ahí, por la crueldad quien lo había conquistado. Ellos clamaban a Dios, pero no clamaban pues las aflicciones que eran muy fuertes. Entonces pasaron muchos años, pero el pueblo oraba y pedían a Jehová. Ellos sabían quién era Jehová, quién era Dios, pero a pesar de eso fueron rebeldes. Entonces Dios atiende a los que claman. Hoy actualmente es igual. Nosotros estamos pasando una pandemia, unas aflicciones. Mucha gente está en angustia. Mucha gente está angustiado. Mucha gente está pues presa en su mente mentalmente. Y razón tienen, sí es cierto. Pero así como este pueblo que clamó a Dios y el Señor lo sacó de su angustia, los libró de sus aflicciones, ¿por qué no clamar a Dios? Si sabemos que para Él no hay nada imposible. Por eso Él dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Dice Dios. No, no lo hay. No lo hay. Entonces, pues, lo que toda persona, todo cristiano que lee y sabe quién es Cristo, nuestras oraciones deben ser elevadas a Él. Miremos todos los días y oremos para que esta pandemia no solamente se pase, sino que esto no nos toque vivir en la enfermedad, o sea, no nos dé el COVID. Y si nos da, seguir clamando a Dios. Y si es la voluntad del Señor partir, gloria a Dios, porque en su soberanía, Él nos dirá, Fernando, ¿qué quieres? ¿Irte a mi reino donde tú no sufres y vas a estar mejor que aquí en la tierra que estás sufriendo? Estás pasando hambre, estás enterrado, no puedes salir. ¿Qué quieres? Entonces le diremos al Señor, Señor, mejor voy a partir. ¿Quién no le va a decir eso?
Lo único que me ataría acá, se le diría, Señor, quisiera quedarme acá para que tu nombre otros lo conozcan y te puedan adorar. Pero es así. Es así. Por eso hay que clamar siempre, nuestros ojos deben estar, como dice, elevar nuestros pensamientos al Señor. Ahora vamos a ver la cautividad mental, lo que está sucediendo hoy actualmente. Miren, la cautividad mental se da en todos los hogares y en cualquier nivel. En cualquier nivel. Y la cautividad no quiere decir que estamos prisioneros mentalmente. Eso es. La cautividad mental es cuando la persona está atrapada, es prisionero, es aprisionada mentalmente por un hecho o una acción muy negativa o vergonzosa, pero que esta acción es como un aguijón que le molesta y no puede vivir como una persona normal. ¿Por qué? Porque este hecho, la cautividad, estamos presos y este hecho que ha realizado, que ha hecho, que lo tiene ahí mentalmente prisionero, le molesta. Es como el aguijón, es como una herida. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo. De repente la persona está atrapada en la mentira. Sí, hay muchas personas que están atrapadas en una mentira muy grande. Sí, así es. Esta mentira muy grande, por ejemplo, tenemos entre matrimonio. ¿Qué pasó con entre matrimonio? O cuando son dos enamorados. Le dice una mentira más grande que una montaña. Pero es como una, es como la tela de araña, que cuando esta mentira prevalece en su mente, en su forma de actuar de la persona y está acostumbrada, queda atrapado mentalmente en esa mentira. Y la mentira pues va a hacerle daño a la persona. Porque toda mentira, la verdad, se hará realidad cualquier día. Y entonces eso es lo que le va a pesar y decir en un matrimonio, en dos amigos, en dos amigas. Es como decirle, pues, la hija o el hijo a los padres, le dice, hija, ¿dónde has ido? Ah, no, estuve con mi amigo. ¿Pero qué pasó? ¿No estaba con su amigo o se había ido a tonear lo que le dicen? Yo me acuerdo en una oportunidad que eran dos amigas. Una estaba soltera y otra estaba casada. Pero la casada, muy amigas eran, pero la casada se fue a un tono, se fue a un baile de un cumpleaños y regresó a su casa a las 6 de la mañana. Pero no sin antes de llamarle a la amiga y decirle, oye, ¿sabes qué? Hazme un favor muy grande. ¿Y qué quiere? ¿Por qué me llamas tan temprano y cuál es el favor? Y le dice, mira, ve, yo acabo de salir del cumpleaños de tal persona, pero no he regresado a mi casa. Recién estoy regresando. Y ¿sabe qué? Le voy a decir pues a mi esposo que estuve contigo en tal fiesta de la otra amiga. Pero ¿cómo me vas a incluir ahí? Le dice. ¿Cómo? Es una mentira muy grande y de mucha responsabilidad. ¿Qué has hecho por allá? Yo voy a ser el cómplice. Y la amiga, por favorecerle, le dijo, ya, te voy a tapar esta vez, pero ¿sabe qué? Bórrame del mapa. Eso fue la palabra, bórrame del mapa.
O sea, en otras palabras, ya no quiero ser tu amiga. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué actividad tenía en su cabecita mentalmente? La mentira más grande. El día que su esposo lo descubre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esta cautividad, mental, muchas de las veces no solamente no destruye a la persona, sino destruye también el hogar. Destruye el hogar. La persona que permanece cautiva es la persona que en realidad generalmente no conoce a Dios. No conoce a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo se puede liberar de esto negativo? Se puede liberar solamente cuando la persona busca a Dios y quiere ser perdonado por el Señor, pero no sin antes estar arrepentido y confesar su pecado. Es la única forma como la persona puede liberarse de estar prisionero de esta mentira. Porque si no, siempre ha de mentir. Porque esa es su forma de vida. ¿Y por qué la forma de vida? Porque está cautiva mentalmente de esta mentira. La mentira lo tiene prisionero, no ella lo tiene a la mentira. La mentira lo tiene prisionero, prisionera la mentira. El pecado es la que nos tiene prisionero, nos tiene en sus manos. Es así. Y la única manera de poder salir de ese embrollo, de poder salir de esa aflicción, de ese aguijón que le da, entonces lo único que tiene que hacer es mirar a Dios y buscar a Dios, pero no sin antes de ir con un corazón arrepentido, porque si no, no va a surtir efecto el de buscar a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Es el único en quien podemos encontrar la paz. Es el único que puede sacarnos de la cautividad. Es el único que puede sacarnos de ser prisioneros de esta cautividad mental, de esta prisión, esta prisionera. Es así. Hay otro ejemplo también. Por ejemplo, hay una persona que es adúltera, por ejemplo. Cuando una persona es adúltera y peca su mala acción, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona, su mala acción lo tiene ahí, prisionero. Siempre se recordará su mala acción cada vez que está con su esposo en su casa. O cuando por la calle está con su esposo y lo ve a la otra persona. ¿Cómo se va a sentir? Siempre va a venir a su mente su mala acción. ¿Por qué? Porque esa mala acción lo tiene, como decir, en la cárcel, en la celda. Lo tiene prisionero. Estará siempre en su mente y vendrá de vez en cuando. Y le va a hacer daño. Y la única manera es venir al Señor. Pero hay personas, pues, que en realidad son perdonados, pero no son libres. Ojo, son perdonados, pero no son libres. ¿Y por qué son perdonados por el Señor, son libres? Por la sencilla razón de que después, cuando uno viene, está prisionero de algo negativo que ha hecho en su vida,
¿Y qué pasa? Viene y se arrepiente de su pecado. El Señor lo perdona porque está con un corazón arrepentido. Pero esta persona al cabo de un tiempo vuelve a fallar. De repente la misma cosa. O si no, otra mala acción. ¿Y qué pasa? Pero el Señor siempre está con los brazos abiertos. Dios siempre está con los brazos abiertos para perdonarnos cada vez que nosotros, arrepentidos, volvemos a Él pidiendo perdón. Acuérdense lo que dice, lo que le dije de un comienzo. La palabra de Dios es el suero de la verdad. La palabra de Dios es el suero de la verdad. Que cuanto más lo usas, cuanto más usas la palabra de Dios, es cuanto tu mente se aclarará más. O sea, cuanto tú más vienes al Señor, te alimenta de su palabra del Señor. No solamente te alimentas, hablas con el Señor en oración. El Señor también te va a hablar cuando, ¿qué? Cuando lees la Biblia, cuando lees la palabra del Señor. Entonces, viene el Señor a ti. Viene el Señor a ti. Entonces tu relación con el Señor es diferente a aquel que no lo busca. Y es agradable en nuestro actuar hacia el Señor. Es agradable. Es agradable. Te sentirás más cerca. Pero ¿qué pasa? Te sentirás en tus acciones, serán más acertadas y caminarás en el camino de Dios. Por algo dice pues nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos dicen en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. ¿Quién lo dice? En Filipenses. Así es. Por eso lo único que nosotros tenemos que buscar es al Señor. Pero vamos a ver, hermanos, en Romanos capítulo 8, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, lo que le dije antes, la palabra de Dios es el suero de la verdad. La palabra de Dios es el suero de la verdad. Es como decir, es el camino. La palabra de Dios es el camino para andar correctamente, para andar y agradar a Dios. La palabra de Dios. Por eso nosotros debemos alimentarnos. Cuanto más te alimentas, es cuanto más te vas a acercar a Dios. Cuanto más la usas, más se aclarará tu mente para andar en el camino correcto. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Capítulo 10, del 3 al 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer de nuevo, hermano, mire, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, acá está la palabra cautivo. Dice en el 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, todo lo que nos tiene prisioneros, todo lo que nos tiene y destruye nuestro camino, destruye el hogar, destruye mi pareja, destruye mi amigo, esos malos pensamientos debemos llevarlos a la obediencia a Dios. A la obediencia a Dios. Obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, es porque tengo fe en Él. Ustedes saben que la fe, su acción es la obediencia. Cuando yo obedezco a alguien, porque tengo fe en ese alguien. Y si obedezco a Cristo, es porque tengo fe en Él que me dice la verdad. Y todo lo que habla de Él es la verdad. Es así. Ahora, nosotros siempre debemos alimentar nosotros nuestro espíritu haciendo morir la carne. Hay acciones que en realidad hacen morir la carne. Por ejemplo, ¿cómo alimentar nuestro espíritu? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Orando, clamando a Dios. Otro, escuchando música cristiana. Hay en la radio 2 o 3 emisoras, escuchando música cristiana. Yo lo hago en las mañanas. También sería bueno, ¿cómo alimento mi espíritu? Asistiendo al estudio bíblico. Por ejemplo, Hay cuántos cursos, hermano, muchísimos, donde voy a alimentar mi espíritu. Cuando yo alimento mi espíritu, voy a andar conforme a los pasos de Dios. Voy a obedecer a Dios. Voy a estar más cerca de Dios. Mi relación con Dios es mucho más estrecha cuando cada cristiano asiste a un estudio bíblico. ¿Cómo alimento mi espíritu? Me encuentro con un amigo, con un hermano, y le digo, hermano, vamos a tomar un cafecito. Oh, vamos. ¿Y cuál va a ser nuestra conversación? Nuestra conversación va a ser sana. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de los hermanos, vamos a hablar de la iglesia. Esa es la conversación de un cristiano. ¿Por qué? Porque está lleno su corazón de Dios, está lleno de sus amigos de las buenas obras, de lo que he estudiado, de lo que sé de Dios. Eso es alimentar mi espíritu. Ahora, hay otra forma. Memorizando lo que, memorizando los versículos, memorizando los pasajes bíblicos, memorizando las historias bíblicas. Hay tantos. ¿Cómo nosotros podemos alimentarnos de la palabra del Señor? Alimentarnos de Él. Alimentarnos. Acuérdense, otra de las formas es ayunando, hermano. Yo lo estoy haciendo una vez al mes. Una vez al mes. Hay dos cosas provechosas ahí. La primera es que oramos y nos alimentamos del Señor. El espíritu se alegra y se regocija. Y otro, es muy favorable y bueno, ¿para quién? Para nuestro cuerpo, porque botamos toda la toxina. Así es. Nuestro cuerpo se refuerza. Es bueno para el cuerpo, porque durante todo el mes lo que nosotros nos alimentamos de las cosas físicas, de los alimentos, hay muchas cosas que nos hacen daño.
los productos elaborados, los cuales una vez al mes es bueno para el espíritu y para el cuerpo. Vamos a orar, hermano. Esa es la cautividad. Hay que en esa cautividad, cualquier cosa que nos pase y quiere aprisionarnos, quiere amarrarnos, quiere tenernos en nuestra mente cautivos, presos ahí. No. Inmediatamente hay que acudir a Dios, arrodillarnos y pedir al Señor, confesar nuestro pecado, pero venir arrepentido y confesarnos a Él. Y Él borrará, desatará esa cautividad que hay en nuestra mente. Así es. Él nos dará paz. No hay nadie más. Nuestras fuerzas son muy débiles. Más nos hunde que salir a flote.